Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo número 2. Vamos a hacer una breve exposición sobre lo que es el contenido de nuestra webquest. En este caso a mí me tocó ser parte de los editores y hoy voy a hablar sobre el derecho definido según 3 autores. Comenzamos por Kant, que lo define como que el derecho se reduce a regular las actividades externas del ser humano para que se logre el coexistir con otro. Es decir, que esto logra que el arbitrio de un ser humano coexista con el de los demás. Por otro lado, tenemos al autor Kelsen, que dice que esta es una ordenación normativa del comportamiento del ser humano, es decir, son ciertas normas que regulan el comportamiento humano. Y por último, tenemos al autor García Maínez, que él dice que el derecho es un orden concreto instituido por los seres humanos para la realización de valores colectivos. Hola, bueno, vamos a hablar un poco sobre el derecho como norma de la vida social. ¿Sí? En estos hay tres puntos principales. Tenemos el hombre y las limitaciones de su libertad, las clases de normas y el derecho y sociedad. Cuando hablamos del hombre y las limitaciones de su libertad, entendemos que el hombre no está solo. El hombre existe con un conjunto de personas, de seres en común que están a su alrededor, en su entorno, con los cuales se relaciona. Para los creyentes, estamos con Dios, ¿sí? Somos libres, eso se entiende, pero esta relación de ser un ser relacionado limita las libertades. Cuando hablamos de clases de normas, hablamos de 4 específicas. En la vida de cada hombre, en la sociedad, aparecen 4 normas que nos limitan para tener libertad. Tenemos el convencionalismo social, que es la etiqueta, las normas de etiqueta, las normas morales, que son las que rigen la conducta humana, pensando en un bien individual. Las normas religiosas son las que rigen las acciones individuales con un bien sobrenatural, pero pensando tener siempre presente la conciencia. Y las normas jurídicas son aquellas que rigen la conducta humana en un entorno social, con miras no nada más a lo individual, sino al hecho común. Cuando hablamos de derecho y sociedad, bueno, es el hombre, es un ser llamado a vivir en sociedad. Estamos llamados a vivir en sociedad, no aislados, y requerimos un respeto mutuo dentro de un orden. No podemos vivir en un constante revolucio, sino con un orden establecido. Para la elaboración de esta actividad, nuevamente tuve la oportunidad de ser la coordinadora. De igual manera, estuve involucrada en el diseño y en la elaboración de la webquest. También me corresponde hablar acerca de las nociones de derecho, específicamente de la noción vulgar. La noción vulgar de derecho se refiere a una noción intuitiva que nos permite entender el significado de algo como tal, es decir, en este caso entendemos la palabra derecho como algo que no es torcido, sino que es recto. Cuando observamos la palabra derecho, su significado vulgar nos indica la idea de rectitud. Entonces, si trasladamos esta idea a la conducta humana, podríamos decir que una persona tiene una conducta recta cuando se adapta a las normas y a las reglas de convivencia impuestas por un mandato. Entonces, podríamos decir que la noción vulgar de derecho cuenta con 3 elementos claves: rectitud, norma y mandato, es decir, la rectitud de la conducta humana en relación con una norma bajo los aspectos de un mandato. Yo soy Magdielis Alfonso y continuando con las nociones esenciales del derecho también está la noción etimológica, que esta básicamente se trata de buscar cuál es el origen de la palabra derecho y cuál son esos significados que tiene esta palabra en otros países a nivel mundial y también cuál es ese significado que se le da en dichos países, debido a que en Roma la palabra derecho no es conocida con este nombre, sino con el nombre ius. Sin embargo, es importante mencionar que esta noción sigue manteniendo lo mismo que se establece en la noción vulgar, es decir, la rectitud, el mandato y todas esas normas que se encargan de regir la conducta humana. Finalmente, cerramos con Eduardo Villalobos, quien define el derecho de la siguiente forma: es un orden concreto instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible son normalmente cumplidas por los particulares o participantes y en caso de observancia aplicadas o impuestos por los órganos del poder jurídico. En cuanto a las acepciones del derecho que afectan a la vida social, podemos referirnos a 4 puntos claves.
Entre ellos, en primer lugar, el derecho objetivo, que como norma o como sistema de norma ofrece un ordenamiento de ley que confiere obligaciones a un individuo de la sociedad. En este caso podemos hacer referencia al derecho venezolano. En segundo lugar, nos encontramos con el derecho subjetivo. En este caso nos referimos a aquel derecho que tiene el poder de hacer o la facultad de poder hacer, poseer o exigir algo. En este caso podemos dar como referencia el derecho a la propiedad. En tercer lugar, hablamos acerca del derecho como ciencia, que es aquella que se encarga de estudiar, interpretar y analizar todo lo que son los ordenamientos de ley para ayudar a su mejor comprensión y aplicación. Y por último nos encontramos al derecho como expresión superior, como ideal ético o de justicia. En este caso podemos colocar como ejemplo la frase que dice que no hay derecho en la injusticia. Bueno, yo voy a seguir con la exposición. Mi nombre es Francis Méndez y voy a hablar sobre la analogía. La palabra derecho tiene un extenso contenido. Se emplea en diversos sentidos que se entienden a la perfección. El propietario de algo tiene derecho a eso. Las leyes de Venezuela conforman el derecho patrio. No hay derecho a que existan leyes discriminatorias de ningún tipo. También se puede utilizar para referirnos a la carrera de derecho. Este es un término que se emplea en varios sentidos y a primera vista se puede llamar multívoco. En principio es un término equívoco, o sea, el que se emplea varias significaciones completamente diferentes una de la otra.